continuamos en Radio Cámara. En esta ocasión, dentro del espacio PYME, tenemos un invitado especial. Estamos con Patricio Cavalli. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, Patricio es asesor empresario en negocios digitales, así te podríamos titular. Sos un transformador digital. Podría decirse que sí, sí. En realidad los que se transforman son las empresas, son las personas y sus directivos. Y los que se transforman son los consumidores. Uno lo que hace es acompañar. Contanos un poco, para dar el puntapié de inicio, cuando hablamos de transformación digital, el concepto tal vez más amplio, Sí. ¿de qué estamos hablando? Después, si querés, lo enfocamos en la industria. Transformación y digital son dos palabras que dan para un universo, si están puestas juntas en algo realmente grande. A ver, transformación es tomar algo, obviamente, y no destruirlo y no arruinar lo que está hecho bien, sino potenciar lo que está hecho bien y convertir en algo mejor lo que todavía falta convertir. El concepto de transformación para mí en ese punto es importante. Y digital tiene que ver con que un concepto que se llama desmaterialización, hay distintas formas de decirlo, vaporización, le hablan que es básicamente que todo lo que se puede transformar de algo físico, tangible, a unos y ceros, se va a transformar de unos a unos y ceros. Es decir, una hoja de papel, antes se escribía en una hoja de papel y ahora escribís en una compu o en una tablet y demás. La música dejó de ser un disco de pasta, aunque hay algunos de colección y demás, y se transformó en un MP3 y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurre en la transformación digital es cómo el mundo, la sociedad y los negocios van abrazando ese concepto de que cada vez más cosas pueden ser digitalizadas. Y eso va desde objetos tangibles, ¿sí? Pongamos el ejemplo del disco, hasta una empresa, ¿sí? O un servicio. ¿Cómo se puede o no digitalizar? Y cómo, bueno, vos lo mencionabas, vos acompañás en ese proceso, asesorás en ese proceso, y lo primero que te quiero preguntar es cómo desarrollás ese acompañamiento y cómo está hoy la Argentina en lo que refiere a la transformación digital. Porque uno obviamente lo ve como un gran paradigma, en donde todos estamos metidos inevitablemente. Hay gente que todavía, viste, se queda reticente a esta, no sé, hasta lo podemos ver desde un teléfono celular que yo no comparto todavía, pero es como que la marea te lleva. ¿Cómo se da primero ese acompañamiento, y contanos un poco cómo se aplica acá en el país? El proceso de acompañamiento desde el punto de vista de asesoría, o como se llama en el mundo, advisory, que es en realidad dar consejos sobre, tiene que ver, por lo menos como lo encaro yo y las personas con las que yo estoy trabajando, lo hacemos desde el punto de vista de, ok, vamos a identificar problemas y hay un axioma muy importante que lo que no está roto no lo arregles. ¿Sí? Si hay empresas donde hay cuestiones que les funcionan muy bien y no necesitan necesariamente estar adicionándole una capa de problemas más, que es, ok, vamos a digitalizar algo que todavía no hace falta digitalizar. Ese es el punto número uno. El punto número dos es identificar los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Hoy los problemas de las empresas, y siendo la Argentina, son muchos. El acceso al capital, tener buen acceso a crédito barato y acceso a capital barato o a bajas tasas, el acceso a los consumidores, la competencia, el tema inflacionario, los temas cambiarios, los que conocemos habitualmente, que están afectando a todas las empresas, que en Argentina algunos son como endémicos, digamos, temas cambiarios o temas inflacionarios. Lo que uno hace es detectar esos determinados problemas y no es infligirle o inyectarle a una empresa tecnología. Muchas veces se piensa en transformación digital como vamos a inyectar tecnología, vamos a comprar tecnología, vamos a poner máquinas. Eso es una parte de, pero la parte realmente importante es el lograr lo que se llama cambio cultural, cambiar la cultura, lo que técnicamente llamamos el mindset, que es el estado mental de las personas. La parte más difícil, tal vez. Esa es la parte más compleja porque muchas veces hay muchas barreras que son mucho más imaginarias que reales. Hay muchas empresas que pueden, sobre todo las pymes, que pueden abrazar y aprovechar sobre todo el cambio digital y la tecnología y los cambios que la digitalización, lo que llaman negocios digitales y economía digital, les da sin necesidad de hacer gigantescas inversiones, sino haciendo lo que hacen las empresas de tecnología, que es ir iterando, ir paso a paso, ir mejorando cada paso a paso, mejorando y aprendiendo de los errores de cada paso, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios de esa transformación. ¿Qué relación hay un poco entre se habla mucho en esta época, el futuro del trabajo? Sobre todo la pandemia generó un cambio, generó una transformación digital
o sea, no solo necesaria, sino como obligatoria, porque empezamos a conectarnos por Zoom cuando era algo que tal vez no se hacía tanto, uno decía podemos comunicarnos de otro modo, se digitalizó muchísimo, se aceleraron procesos, la pandemia aceleró procesos. ¿Qué relación hay entre tal vez el futuro del trabajo en esta post-pandemia, lo podemos mencionar así, y también la transformación digital? Mira, yo creo que acá hay dos factores que se juntan. El primero es qué pasa con la pandemia. Si la pandemia sigue siendo una pandemia, o no quiero poner técnico, no soy médico, es lo que entendí, pero me parece que es importante tratar de entenderlo, o esto se transforma en una endemia donde, bueno, como otros virus, esto está acá para permanecer. Esperemos, ¿no? Y veremos cómo son las variantes del coronavirus COVID-19. Distintas variantes se transforman en una especie de gripe y nos vamos olvidando con el tiempo, o empiezan a aparecer variantes con mutaciones más severas, como dicen ahora en este momento que está apareciendo de vuelta en China. Sí. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque dependiendo de cómo evolucione la pandemia, endemia y el coronavirus y demás, vamos a tener más apertura o menos apertura. Es decir, este encuentro que nosotros estamos teniendo ahora, cara a cara y sin barbijo, hace 1 año y medio o 1 año, o a lo mejor 6 meses era impensable. Lo hubiéramos tenido por Zoom, o hubiéramos tenido que usar barbijo permanentemente, etc. Hubiera sido imposible de hacer. Sin embargo, en este momento es posible. ¿Qué pasa dentro de 6 meses? No lo sabemos. Claro. Lo mismo le ocurre al mundo del trabajo. Y también hay una cuestión que es el segundo factor, que es el factor económico. Las empresas se mueven, como casi todas las organizaciones, por factores económicos, proeconómicos o antieconómicos. Y muchas empresas se han dado cuenta que los grandes edificios, aglomerando personas, juntando personas, tienen sus beneficios, los grandes espacios de trabajo, ¿sí? Tienen sus beneficios, pero que también tienen sus complicaciones, sus problemas, y tienen sus riesgos. Si vos juntás a muchas personas en un edificio, tenés que pagar muchísimo más dinero. Energía eléctrica, agua, café, papel higiénico, ascensores, seguridad, vigilancia, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Si las personas están en su casa, lo más que le tenés que pagar es a lo mejor una silla o una buena conexión a internet. Claro. Y hay muchas empresas y muchas industrias que han ido viendo que esos grandes edificios que vemos en esta zona, acá estamos en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y en las grandes metrópolis y en las grandes urbes, van quedando obsoletos. Ya no tienen demasiado sentido. Sí. ¿Por qué? Porque el gran beneficio que tenía era que las personas se encontraran, ese encuentro casual de me crucé en el baño y entonces, che, ¿cómo te va? Se me ocurrió una idea, quería comentarte. Lo social, ¿no? Lo social, laboral, ¿sí? Y los edificios actuales no están pensados para eso, en su gran mayoría. Algunos sí, podemos citar el caso del campus de Google, muchas empresas a lo mejor, pero son pocas. En general las oficinas son espacios cerrados con una puerta, pasillos, que no ayudan a ese encuentro. Entonces, el edificio como lugar físico, el espacio de trabajo, empieza a transformarse de un lugar físico, ¿sí? En un edificio, en una fábrica. Saquemos un minuto las fábricas, que a lo mejor son es un paradigma distinto, a transformarse en un espacio virtual, donde perfectamente nos podemos encontrar para cumplir una tarea durante el día, uno estando en su casa y otro estando en su auto, o en su departamento, o en su casa de fin de semana, o en sus vacaciones. Sí. ¿Te ha pasado que alguna empresa te ha solicitado generar este tipo de transformación? Es decir, mira, estaba emplazado acá y ya no va más. Sí, y acá entra en fundamental el rol de dos actores en las empresas, que uno es el directorio o la gerencia general, que tiene que decidir, bueno, ok, vamos a pedir que todo el mundo vuelva y lo vamos a hacer de tal manera, que tiene que decidir si hay un equilibrio de 2 días en casa y 3 días, claro, y quién va y quién no va, y de los departamentos de recursos humanos. En este aspecto, el del trabajo digital y el trabajo desde casa, el área de recursos humanos es uno de los factores fundamentales, porque tiene que primero convencer a las personas de que es seguro volver, de que vale la pena hacer ese viaje, ese desplazamiento al lugar del trabajo, que siempre lleva tiempo y se está empezando a transformar de vuelta en engorroso, ¿sí? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios? Tiene que reportar a la gerencia o al directorio de una empresa, mira, realmente vale la pena alquilar un edificio que cuesta, no sé, X millones de pesos por mes, porque X, Y, Z beneficios ocurran. Por eso digo, hay que sacar las fábricas, porque muchas veces las fábricas como espacio de manufactura, claro, es necesario que el capital humano esté ahí, ¿sí? Pero en lo que son industrias de servicios, es algo que todavía no se termina de definir. Y la ecuación hay que ver no solo la ecuación económica, sino la ecuación humana.
Realmente una persona que vive en el conurbano norte o en la zona sur del conurbano, si vamos a poner San Fernando o Avellaneda, tiene que venir todos los días a la zona del Obelisco para hacer un trabajo que perfectamente 3 veces por semana puede hacer desde su casa. Pensemos en alguien que trabaja en administración, que lo que tiene que hacer es liquidar cheques o conseguir un banco. ¿Lo puede hacer desde su casa? Probablemente sí. Es más productiva. Entonces, ¿por qué la vamos a forzar, obligar a levantarse más temprano, cambiarse, vestirse, tomar de vuelta ese código de vestimenta de oficina, tener que tomar el tren, tener que tomar el subterráneo, embotellarse con el auto, ir y venir, perder 2 horas de su día, que podría ser o más productivo o usarlo para cosas propias? Sí, sí, sí. Ese aprendizaje es muy difícil de obligarse. Entonces, muchas veces el trabajo desde casa lo que está haciendo es facilitar a las personas el gusto por ir a trabajar. Pero no voy a un lugar, voy a una pantalla de una computadora. Exacto. Bueno, te pregunto, y me das el pie para hablar un poco de mitos y verdades dentro de lo que es la transformación digital, porque tal vez es un punto clave esto que vos mencionabas de modalidades balanceadas, una parte en casa, una parte en la oficina, en el trabajo que sea, y se habla mucho que en el futuro del trabajo, una parte del tiempo que uno dedicaba a trabajar tal vez lo empieza a dedicar para uno mismo. Es decir, la relación entre intrafamiliar, ¿no? Estuve en casa tanto tiempo, entonces estoy un poco más de tiempo con mi familia, compartí, me siento mejor y también ese bienestar va al trabajo. ¿Cuánto hay de cierto en esto o no? ¿Qué pasó con las empresas y corporaciones que se toparon con esta situación? Es absolutamente cierto. A ver, ocurría antes. Lo que pasa es que se escondía. Las personas estábamos en una computadora, a lo mejor estabas chateando por WhatsApp o entrando a Facebook o mirando el partido de fútbol o hablando con alguien de tu familia, amigo, qué sé yo, solo que lo hacías escondidas en una oficina. Sí, ahí viene el jefe. Bueno. Sí, claro, pero es exactamente así. Entonces ahora se validó. Yo te voy a poner un ejemplo muy simple. Los primeros días de la cual yo voy a llevarlo a mí, pero yo estaba muy acostumbrado a utilizar llamado por Zoom, por Google Meet y demás por cuestiones de trabajo, básicamente porque mi trabajo está en el mundo digital, entonces conocía los beneficios. Sí, y además por trabajar con empresas del exterior o academias del exterior y demás, entonces era como obvio. Cuando se empezó a digitalizar, una cosa que me di cuenta es que mucha gente, y además yo trabajaba, como pasó muchos, trabajaba acá, y al lado mío estaba mi hijo o mi hija haciendo la tarea del colegio. Entonces, al principio veías a mucha gente que los corría a los chicos, y no pases por atrás. Sí, hemos visto videos. Exacto. Y después se empezó a naturalizar, aparecían los chicos, qué sé yo. Bueno, mi hija se hizo amiga de la hija de un cliente mío. Y porque aparecía acá, aparecía en la pantalla, y hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Macarena, así que yo, y un día se encontraron en la plaza. Y le dijo a la mamá, mirá, esa es la chica que fue literalmente, yo lo viví. Y se hicieron amigas, se empezaron a encontrar en la plaza y se hicieron amiguitas. ¿Ok? Mi hija tenía 11 años. Es otro paradigma mental. Exacto. Sí, yo tengo ejemplos de estar hablando con el gerente general de una empresa de tecnología, casi 700 personas, y en algún momento escucho un ruido atrás y parecía que se había caído el edificio entero. Me dice, no, disculpame que hay un poco de ruido, lo que pasa es que mientras hablamos con vos, estaba hoy acá con mi mujer y con mi hija, estamos cocinando, haciendo estofado, y estaba la plancha, estaba a planchar la ropa, y se cayó la tabla de planchar la ropa con la ropa y casi se nos cae. Y a este hombre, estar haciendo esa actividad no le impidió estar pensando en cómo va a ser nuestra estrategia de penetración en tal mercado, segmento, audiencia. Había un tema de redes sociales y de inversión en marketing muy importante. Yo creo que al contrario, estar revolviendo su estofado y con su familia lo ayudaba a pensar en otra cosa y a pensar mucho más rápido y concentrarse en esto que requería soluciones creativas. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo y la vida familiar? Ya nos dimos cuenta de que nos volvimos a dar cuenta de que somos profesionales y personas a la vez. Humanizados. Exacto. Y que no importa, que no preocupa. Yo tengo otra empresa con la que trabajo, que también es una empresa de software y tecnología. Trabajo con la directora de Recursos Capital Humano, que tiene a su cargo capital humano, marketing y es como un latifundio y asuntos legales. Y conozco el nombre de su perro, ¿sí? El perro Pumba. Y un día, porque entró el perro, y le dije, claro, ¿tenés un perro? Sí, mira vos, mis chicos tienen un vecino, no sé qué. Y me dijo, no, y un día me dijo, perdóname, le voy a decir algo a mi hijo, y escuché, los trajeron de pasear a Pumba. Y eso no nos quitó profesionalismo. Nos acercó personalmente, nos acercó más humanamente, más personalmente. El trabajo sigue teniendo el mismo estándar,
que es bueno, que es malo, no lo sé, no es el punto. El punto es, no nos desprofesionalizó, sino nos personalizó. Claro. Y eso es muy difícil volver. ¿Cómo hacemos para volver? Aparte porque la vuelta se siente como una marcha atrás. Es que es una marcha atrás, porque cuando vos rompes un paradigma y lo cambiás y lo mejorás y te das cuenta que no perdiste nada, sino que ganaste, estás haciendo una marcha atrás. Vamos a volver todos a ponernos saco, corbata, traje, entrar a las 9 de la mañana a una oficina para después sentarnos y estar todos chateando sobre qué pasó en el Mundial de Fútbol o las eliminatorias del Mundial. No, estamos dando ahí, estamos perdiendo, no estamos ganando. Lo importante de vuelta, por eso la transformación es tomar lo que es bueno y perfeccionarlo, hacerlo un poco mejor. Evidentemente puede haber problemas de eficacia, pero problemas de eficacia y de eficiencia ya existían antes. Por más que vos encerraras 50.000 personas en un edificio, no las ibas a obligar a ser más productivas si no tenían otro tipo de incentivos. Bueno. Pato, la verdad, da para hablar muchísimo, sobre todo por cómo se cruza. Nosotros estamos dentro del espacio PYME y la idea es que toda esta transformación digital se vuelque a todas las pymes, las unipersonales o las que son obviamente más grandes. Así que obviamente estás invitado cuando quieras para seguir conversando. Un placer, buenísimo. Nos pareció muy bueno que en este tema y en este cambio de paradigma que nos tocó vivir a nosotros en estos últimos 24 meses, podamos tener una opinión de primera mano de cómo se va dando el proceso, cómo seguir adelante y no retroceder. La verdad que te agradezco muchísimo la invitación y me gustaría cerrar simplemente con dentro del espacio PYME con un concepto que me explicaron a mí, que es: en este momento no importa si la empresa es una gran corporación o una pyme o un microemprendimiento, las dificultades que enfrenta y las oportunidades que tiene son las mismas. Después es una cuestión de recursos. Y hay una cosa muy importante que yo lo veo en mi práctica profesional constantemente. A veces las pymes piensan que están en inferioridad de condiciones versus la gran corporación. Sí. No, tienen una ventaja en este momento: la agilidad, la rapidez para decidir y para implementar. Sí, después es una cuestión de recursos de personal, económicos y más, pero la rapidez para implementar, cuando la cabeza de esa empresa decide tomar una decisión y avanzar y ir llevando las cosas hacia un lugar distinto, muchas veces se les hace más fácil y más eficientes y más productivas a las pymes que a las grandes corporaciones. Entonces, ser pyme hoy en este aspecto no es una desventaja, al contrario, a veces es una ventaja. Bueno, gracias por el consejo, Pato, nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos con un poquito más de Radio Cámara.